clase. Ya. Mi pastor Máximo, si nos puede guiar en una oración para dar inicio a esta clase. Amén. Dios me lo bendiga, mi pastor. Amén, mi hermano Patricio. Oramos. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te damos gracias, Señor, porque nos concedes un día más de vida, de salud, Padre bueno, poder reunirnos junto a mi hermano Patricio, mis hermanos, mis hermanas, los pastores, Señor, y poder disponer de este tiempo, Dios mío, que es un tiempo especial, un tiempo de aprendizaje, de conocimiento, Dios mío, prepara nuestros corazones, nuestra vida. Danos, Señor, un corazón de discípulo. Haznos amar, Dios mío, tu verdad, tu palabra. Y permítenos, Dios mío, de esta tarde poder recibir, recepcionar, atesorar, guardar lo que nos ha de enseñar nuestro hermano Padre. Bendíganos, disipe usted toda oscuridad de nuestra mente, especialmente nuestro hermano Patricio, quien va a dirigir la clase. Y rogamos tu bendición, Señor, abundante y generosa, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, Amén y Señor. amén. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga a mi pastor. Ya. Dios bendiga a mi pastor Francisco también, que está ingresando a las clases del día hoy, 1 de abril. Ya han pasado 4 meses ya, hermano. Amén. Amén. Dios le bendiga a mi pastor del año Gracias, 2026. mi hermano. Usted igual. Amén, mi pastor. Ya. Vamos a compartir inmediatamente pantalla, hermano. Si me dan un segundito. Dios bendiga a mi pastor Josué, igual que está ingresando ahí. Hermano, bendiciones. Bendiciones, mi pastor. Ya. Si me confirman si se ve en pantalla. Amén, amén. Amén, mi hermano. Ya. Sí, amén. Amén. Ya, queridos hermanos, vamos inmediatamente a tomar apunte, cuaderno y lápiz, como corresponde en nuestras clases. Amén. Y vamos a estar pasando al panorama bíblico, a la epístola de Santiago. Amén. Mi esposita. ¿Me puedo traer un poquito de agüita? Ya. Ya, nos vamos inmediatamente, hermano. Hoy día vamos a pasar esta carta, que es muy linda, a todo esto escrita por el apóstol Santiago. Amén. Un libro realmente, hermano, que habla mucho de ética, como le había dicho anteriormente. Ya, deme un segundito que no quiere avanzar la diapositiva. Ya con el mouse voy a tener que hacer. Ya, a modo de introducción, vamos inmediatamente a ellos, a la epístola de Santiago. Esta epístola constituye uno de los escritos más desafiantes, práctico y teológicamente significativos del Nuevo Testamento, ya porque su contenido es profundamente ético y pastoral, para que la note ahí usted, ya. Esta epístola es profundamente ética, desde ética y pastoral. Ha sido objeto de múltiples debates a lo largo de la historia de la interpretación bíblica, particularmente en lo que respecta, ¿no es cierto?, a la relación entre la fe y las obras. Sin embargo, una lectura cuidadosa, contextual y exegética revela que esta carta no entra en conflicto con el mensaje central del Evangelio, sino que complementa la evidencia, ¿no es cierto?, de su expresión visible en la vida del creyente. Y para esto tenemos que entender que desde las primeras líneas, hermano, la epístola se presenta como un llamado urgente a la coherencia espiritual. No se trata de una exposición doctrinal sistemática en el sentido clásico, sino una exhortación viva, dinámica, directa, que confronta la superficialidad religiosa y promueve una fe madura. A esto se le llama, ¿no es cierto?, fundamento de la vida cristiana. Y también, ¿no es cierto?, que es una fe madura, probada y activa. Y en este sentido, Santiago se posiciona como un puente entre la enseñanza doctrinal y la praxis cristiana, mostrando que las verdades espirituales no pueden desligarse de la conducta diaria. Ahora, la autoría y el contexto histórico de esta carta. Según la tradición cristiana primitiva, esta carta se atribuyó de manera consistente a la epístola a Santiago, directamente identificando como hermano del Señor y líder prominente de la iglesia en Jerusalén. Ya ahí podemos ver al primer pastor, se puede decir, Santiago, como líder de la iglesia en Jerusalén. Su figura emerge con claridad como con los relatos del libro de los Hechos, donde se le presenta con
como una autoridad reconocida dentro de la comunidad cristiana primitiva, particularmente en el contexto del Concilio de Jerusalén. Y eso lo puede encontrar y anotar en Hechos, capítulos 15. ¿Ya? También los destinarios son identificados como las 12 tribus que están en la dispersión. Y si alguien me puede leer vamos inmediatamente, mi hermano, si me puede leer el capítulo 1, versículo 1, vamos a ver inmediatamente el análisis y el contexto a quién se dirige la carta. Si alguien me puede ayudar con Santiago. ¿Quién tiene Santiago capítulo 1, Ve, mi versículo? hermano, Amén. Léalo nomás, mi hermano, mi pastor. Santiago 1, verso 1. Exacto. Santiago, siervo Sí, de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. ahí entonces vemos claramente que el apóstol Santiago, hermano del Señor, ¿no es cierto?, se dirige a quién? A las 12 tribus. Es muy importante conocer este contexto para poder analizar profundamente el contenido de esta carta, ¿ya? Y cuál es el propósito y a quién se dirige. Ahora, como habíamos dicho, el propósito de la epístola es principalmente, ¿no es cierto?, que la carta no es meramente informativo, sino profundamente formativo. Para que lo vuelva a repetir, hermano, para que no se confunda. La carta no es meramente informativo, sino profundamente formativo. Santiago busca moldear el carácter del creyente a través de la aplicación concreta de las verdades bíblicas. Su interés no radica únicamente en lo que el creyente sabe, sino cómo vive, ¿no es cierto?, aquello que afirma creer. Y en este sentido, ¿cuál es? El Evangelio. ¿Ya? Entre los objetivos, y si usted va a la pantalla, y esto es necesario también que usted lo anote, el objetivo más destacado de la epístola se encuentra, ¿no es cierto?, en la exhortación a la perseverancia en medio de las pruebas. Estamos viendo el propósito. También, como propósito, es corregir una fe nominal o superficial. También es promover la sabiduría que proviene de Dios. ¿Ya? Y quiero detenerme un poquitito sobre este porque quiero que entremos inmediatamente a hablar un poquito de doctrina y sobre el tema de la sabiduría del conocimiento, porque abunda mucho esta carta. De hecho, Santiago le da mucho énfasis al tema de la sabiduría que viene de parte de Dios. Por ejemplo, si alguien me puede leer Santiago 3.1. ¿Quién tiene Santiago 3.1? Y Amén, vamos amén, amén. a ver, mi hermana Miluska, Dios me la bendiga. Ya, ya. 3:1 dice, hermanos míos, no os hagáis maestros mucho de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Amén. Bueno, ahí meramente, si le hacemos una exégesis a ese capítulo, y a ese versículo, habla claramente en el sentido configurado, hermano amado, de la sabiduría, del conocer y el conocimiento. ¿Ya? Por eso dice, hermano mío, no hagáis maestro mucho de vosotros. Ahora vamos a interpretar desde un punto exegético para que anote este versículo, hermano, ¿ya? Y vamos a darle exegéticamente qué significa esto, porque hay una manipulación para aquellos que, por ejemplo, no les gusta estudiar la escritura, por aquellos que no les gusta hacer cursos, quizás indagar más allá, y yo me gustaría empezar con la siguiente pregunta, queridos hermanos. ¿Cómo usted entiende este pasaje bíblico? Literalmente, el apóstol Santiago habla que no tenemos que hacerlo maestro. ¿En qué sentido? Si alguien piensa o vamos a analizar profundamente este texto, hermano, hoy día vamos a hablar un poquito de homilética, principios de interpretación, cómo interpretar estos pasajes, ¿ya? Porque sabemos que hay una mala interpretación en este versículo. ¿Ya? Mire, no vamos a poner por mientras a nadie, pero ahí después, mi hermano Samuel, no sé, que ahí prendió el micrófono, no sé qué quiere opinar. Amén. Ya, bueno, mire, hay una mala interpretación en este pasaje. ¿Cuáles son comúnmente, para que usted lo anote ahí, por ejemplo, se usa para decir, mejor no estudiar ni enseñar? Ellos interpretan de esta forma el versículo, ¿ya? Ellos ponen en peligro el aprender mucho o demasiado. También ellos interpretan, los que tienen una mala interpretación de este pasaje bíblico, no todos deben profundizar en la palabra, ni hacerse maestro en la palabra, ¿ya? Y esto se convierte, para que anotéis, en una excusa para la pasividad espiritual, ¿ya? Ahora, ¿qué significa realmente este versículo? Santiago no está prohibiendo enseñar, sino advirtiendo sobre la responsabilidad de hacerlo.
es el contexto exegético de este versículo, ¿ya? Ahora, el problema en el contexto, si le hacemos un contexto cultural, recuerden que está hablándose directamente a las 12 tribus esparcidas, ¿no es cierto? Habían personas, número uno, que querían ser maestros, número uno, por su orgullo. Hablaban mucho, pero sin sabiduría. Y enseñaban, y esto es lo que está pasando en este tiempo, enseñaban sin madurez espiritual. O sea, querían título, pero no entendían el peso espiritual, que era tener un conocimiento pleno en la Sagrada Escritura. ¿Ya? Ahora, la Biblia sí demanda enseñar, por eso dice en Mateo 28:19, que dice Mateo, si alguien me puede ayudar con Mateo 28:19, y mi pastor Josué, si me puede ayudar con 2 Timoteo 2:2, porque la Biblia en ningún momento, Dios bendiga a mi hermano Franco, que está ingresando, nos prohíbe enseñar. ¿Qué dice Mateo 28:19? Es un versículo muy conocido, hermano. Y segunda Mateo 18:19. sí, amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se Mateo pusieren de acuerdo. 28:19, mi pastor. 28, sí, ya. Sí, Mateo 28:19. Por tanto, ella hace discípulos de todas las naciones. Ya. Léalo nomás, hermana, tranquila, si ya lo tiene. Por tanto, Y hacer por discípulos. tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, aquí claramente la palabra nos está enseñando id y hacer discípulos. La palabra discípulo en griego significa matetes y significa uno que aprende de otros. ¿Ya? Antiguamente, un alfarero o un hombre que trabajaba en la construcción o la carpintería, llamémoslo así, la labor del maestro era enseñarle todas las herramientas. Hasta el día de hoy se hacen capacitaciones para poder ejercer, ¿no es cierto?, quizás cursos chicos de carpintería, de electricidad. O sea, es uno que aprende de un maestro. Y eso significa la palabra matete en griego, discípulo. Eso es lo que significa discípulo en griego. Es matete, para que la anote ahí. Significa entonces uno que aprende de otro. Y este sentido configurado es uno que aprende del maestro. Y en esta hora nosotros ¿de quién estamos aprendiendo? De Jesús. Entonces, en ni un momento la Biblia enseña, ¿no es cierto?, que no tenemos que enseñar, como habíamos dicho, que algunos malinterpretan Santiago 3:1, que dice, hermanos míos, no hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Ya recuerde que esto en el contexto exegético habla directamente de personas o directamente del orgullo, la arrogancia y gente que hablaba sin sabiduría de la palabra. ¿Ya? ¿Y qué dice 2 Timoteo 2:2? Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Para enseñar. ¿Te das cuenta que claramente la Biblia nos manda a enseñar? Y la palabra discípulo significa matete, ¿no es cierto? Y uno que es un aprendiz o uno que aprende del maestro. Entonces, el peligro está cuando uno enseña sin preparación. ¿Y qué vemos ahí? Vemos error y juicio. ¿Ya? No enseñamos, Hermano, perdón. ¿puedo agregar algo? Sí, por supuesto, sí. Ya, dos temitas. Con respecto a discípulo, yo entiendo que un discípulo, como en la época de la filosofía griega, tenía tres características bien interesantes. Una de ellas la que usted menciona, ¿no? La que aprende, pero Amén. otra que ellos se que- separaban de su familia y seguían a su maestro. amén. Y no solamente seguían, sino también había una imitación de su maestro, ¿no? Entonces, por eso que a Pedro, cuando fue juzgado Jesús en el patio, le dijeron, tú inclusive hablas como uno de ellos, ¿no? Entonces, para mí son tres aspectos, ¿no? Aprenden, siguen e imitan a su maestro. Y con Comisiona respecto también. al... Amén. Ah, Y se comisiona también. Sí, muy bien, mi pastor. claro. Y también con respecto a lo que dice Santiago 3:1, según lo que entiendo es que cuando dice no os hagáis muchos, os da maestros muchos de vosotros, no es una prohibición, ¿no? Sino que Dios da mucha responsabilidad con respecto a la enseñanza, porque la enseñanza primero va a influir sobre personas.
O sea, va a hablar a la mente y eso va a afectar la vida y la conducta de las personas. Otro va a guiarlos al camino de la verdad o va a desviarlos. Y por último, es alguien que en teoría debería manejar la verdad de la palabra, ¿no? Entonces, como dice usted, si es neófito o es alguien orgulloso, no, va a desviar a la persona, ¿no? Eso no me quería agregar. Amén. Amén. Muy, muy gracias, bueno, gracias, mi pastor, por su ahí también intervención. Pero mire, en el contexto, recuerde que siempre hay un contexto exegético, ¿ya? Recuerde que en la cultura judía la profesión de maestro era muy valorada y respetada, y ahí se aplica lo que usted quiere decir, mi pastor, ¿ya? Y muchos judíos que se habían convertido al cristiano, en el ámbito, hermano, se puede decir histórico, ¿ya? Se querían hacer maestros. De hecho, el problema que más adelante vemos en Santiago, recuerde que siempre la misma epístola los da discernimiento o el propósito que quería. Por ejemplo, Pablo tuvo esta enseñanza, ¿no es cierto?, de apelar contra los falsos que maestros. Entonces, en el tiempo de los apóstoles de la iglesia primitiva, era muy común ver a un maestro o a alguien predicando el evangelio distorsionadamente, ¿ya? Y eso era muy cotidiano en el mundo, se puede decir, de la iglesia primitiva, en la era de los apóstoles. Entonces, aquí el versículo claramente nos da, ¿no es cierto?, que eran falsos maestros que se estaban metiendo encubiertamente a enseñar otras herejías, otros tipos de evangelios. Ahora, Santiago les advirtió que aún es bueno aspirar y convertirse en maestro, la responsabilidad es muy grande, porque sus palabras y su ejemplo, que ahí aplica lo que dice mi pastor Josué, afectan la vida espiritual de los demás. Amén. Ahora, si nosotros somos maestros, somos líderes, la pregunta es, ¿qué clase de efecto tienen las personas que son guiadas, ¿no es cierto?, por nuestras palabras o nuestras acciones? Y ese es una demanda muy grande, hermano. Ahora, se da cuenta claramente que en el pasaje de Santiago 3.1 dice claramente, algunos dicen mejor no estudiar ni enseñar porque hay un peso o hay mayor condenación. Algunos incluso dicen, no, es que Dios te va a poner una mayor condenación. Obviamente, cuando nosotros llevamos la palabra y adquirimos este conocimiento y no ponemos por obra la palabra, ahí está el problema. Cuando no se pone por obra la palabra. Pero el problema no está cuando usted es un maestro o cuando usted enseña la palabra. Al contrario, Dios a todos nos demanda una parte de la ética del creyente, es la conducta, ¿no es cierto? Y es también poder enseñar como discípulo. De hecho, por eso estamos pasando el discipulado, que está muy buena las clases, hermano. Entonces vemos claramente que se ha manipulado este texto, ¿ya? Entonces, en conclusión, Dios no está buscando gente ignorante, está buscando gente preparada y responsable. Y la frase que podemos decir, el problema no es el problema enseñar, el problema es enseñar sin haber sido transformado. Entonces, por eso, hermano, y esto también es un peso también que nos cae a nosotros como pastores, ustedes, mis pastores, los líderes, porque vemos nuestras redes sociales, hay un daño tanto, hermano, tremendo que le ha hecho a la iglesia con cualquier jovencito, y yo no estoy, disculpe por decir jovencito, porque, bueno, los jovencitos cuando tienen una experiencia con Cristo, están en su primer amor, corren un riesgo de poder caerse y ellos por tener esto, ¿no es cierto?, este impulso de como tener una experiencia con Dios, se ponen a predicar, hermanos, sin tener conocimiento en la Sagrada Escritura, sin ni siquiera saber las doctrinas elementales o cómo hacer, ¿no es cierto?, defensa, ¿no es cierto?, quizás ya sea de nuestra identidad pentecostal y evangélica. Entonces, aquí claramente Santiago hace advertencia y apela a esta situación que estamos viendo. Ahora, es lo mismo esto, bueno, y que hay otro también, otro pasaje, que si también lo podríamos analizar, hermano, que se encuentra en 2 Corintios 3.6. Si tiene mi pastor Patricio, 2 Corintios 3.6, si me puede ahí ayudar mi pastor con ese versículo, y aquí usted también va a ver y vamos a refutar un poquito esto, hermano, vamos a hablar un poquito de hermenéutica basada en la carta de Santiago, que a mí me fascina mucho también esta carta, ¿ya? Y es Segunda Corintios fácil, 3:6, sí, ya. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. exacto.
se ha llegado a manipular tanto este versículo, tanto, que por eso alguna gente le tiene rechazo a la teología, porque apelan a este versículo que dice claramente que la letra mata. Ahora, sino que tenemos que ser edificados por el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la mala interpretación? Muchos usan esta frase para decir, no hay que estudiar la Biblia, literalmente. No, la teología no sirve. Ese es otro punto de ello. Y algunos, que son hiper espirituales, dicen, lo que importa aquí es ser espiritual, o lo que yo siento. Pero como no siento de estudiar, porque la Biblia dice que la letra mata, la gente apela y dice estas cosas que no tienen ni siquiera un fundamento exegético para decir eso. Ahora, por ejemplo, aquí yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué interpreta usted cuando Pablo aquí dice claramente, porque aquí vamos a hacer una exégesis de este versículo, cuando dice que la letra mata? ¿Qué entiende usted por eso? Señor No, Patricio, eh, ¿sí? ¿Quién me está hablando? hermano Héctor por acá. Hermano Hermano Héctor, Héctor, Dios me lo bendiga, mi hermano Héctor, un gusto saludarle. igualmente, hermano Patricio. Eh, yo no sé si estará bien o no, lo que escuché una vez que ese versículo significaba que la letra mata se refería a la ley y al Exacto. nuevo pacto de la vida la de Jesús. Algo así escuché una vez. No sé si estará Sí, bien. muy bien, mi hermano Héctor. Esa es la exégesis del versículo. Muy bien, mi hermano Héctor. Cuando dice, Pablo Ah, no está despreciando la palabra de Dios, sino haciendo un contraste entre la letra, que es la ley, sin Cristo. Porque si analizamos, dice claramente, en el cual nos hizo a sí mismo, dice competente de un nuevo pacto, refiriendo, haciendo un contraste con el antiguo pacto. Entonces se refiere, muy bien hermano, esto directamente a la ley mosaica sin entendimiento espiritual. Recuerde que Pablo fue un fariseo y por ende en la ley, él era un doctor en temas de la ley, ya sea de, ¿no es cierto?, la Minra, ya sea de la Torá, él, pero era un expositor de categoría, pero completamente, un doctorado tenía Pablo en el tema de la ley. Por eso él está aplicando al Nuevo Testamento. Y él claramente dice al cumplir regla externa sin transformación interna. Por eso Pablo emplea estas palabras diciendo, ¿no es cierto?, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, ¿de qué letra? Del antiguo pacto. Por eso él dice que una religión basada en obra es algo sin gracia. Ahora, ¿por qué mata? Porque la ley revela el pecado, pero no puede salvar. Es el contexto y es el punto preciso. Lo vuelvo a decir, porque la ley revela el pecado, ¿no es cierto? La ley no revela. De hecho, la ley condena, pero no puede salvar. Por eso lo que dice Romanos 3:20 dice, hermano, que por medio de la ley es el conocimiento de qué? Del pecado. Y Pablo lo dice ahí en Romanos. Por eso después dice el Espíritu. ¿Y qué significa el Espíritu? La vida en Cristo. Se refiere a la obra del Espíritu Santo, a la transformación interna, la gracia que da vida, y a eso se le llama, ¿no es cierto?, que el Espíritu en nosotros nos vivifica. Amén. Entonces podemos inmediatamente refutar este versículo cuando dicen o manipulan a aquellos que no tienen el conocimiento profundo, hermano, de la Sagrada Escritura, que manipulan este versículo que la letra mata, inmediatamente tienen que ir a hacer la exégesis para poder comprender. ¿Ya? Ahora, tenemos que entender también que hay un equilibrio correcto, hermano. ¿Ya? La Biblia nunca enseña a despreciar la palabra, al contrario, nosotros, hermanos, y o sea, o la ley, cuando me refiero a la palabra, como en el contexto que lo apela aquí Santiago, perdón, el apóstol Pablo en 2 Corintios, claramente nosotros tenemos que entender que toda la escritura es inspirada por Dios, y esto lo dice, ¿no es cierto?, Timoteo 3:16, y es un versículo ícono y es un lema para nosotros que amamos y somos solo escritura, ¿ya? También Jesús mismo usó la misma escritura y recuerde que todos los apóstoles y todos los discípulos, queridos pastores y hermanos, usaron solamente el Antiguo Testamento, ¿ya? Ellos no tuvieron la primera carta a Corintios, los Gálatas, no, ellos fueron, ¿no es cierto?, los impulsores y los que pusieron el fundamento del nuevo pacto y del Nuevo Testamento. Por ende, claramente hay un equilibrio correcto, hermano, ¿no es cierto?, en el tema de la ley también. Ahora, el problema, como ya refutamos, no es la palabra, sino, ¿no es cierto?,
El problema es usar la letra sin el espíritu también, hermano. Que eso también es un punto muy, y esto entra lo doctrinal versus espiritual, ¿ya? Ahora, la aplicación de este versículo, que ya lo hemos refutado, la aplicación correcta que podríamos hacerle, la letra sin espíritu es una religión fría y legalista, para que la anote ahí. Anote eso, hermano, ¿ya? La letra sin espíritu es religión fría y legalista. El espíritu sin letra es error, emoción y engaño. Y esto, hermano, todo líder, pastor o hermano que esté por frente tiene que aplicar estos principios. El espíritu sin letra es error, emocionalismo y engaño. Por eso antiguamente nuestra iglesia, sin desconocer lo lindo que se manifestaba el poder de Dios, pero descarecían de este conocimiento, ¿no es cierto? Y cometían errores, eran emocionalistas y también eran propensos al engaño. Ahora, la letra, y anote esto, que a mí me fascina, mire, la letra más espíritu, anote ahí, la letra más espíritu es vida, verdad y transformación. Cuando nosotros, se puede decir, juntamos estas dos palabras, que es la letra y el espíritu, inmediatamente la respuesta es vida, verdad y transformación. Amén. ¿Alguna duda sobre este versículo? Que ya lo vimos, el punto de vista exegético, que ya este otro año, hermano, se nos viene con toda la exégesis de directamente la palabra etimológica de cada quizás versículo, capítulo, que podamos darle un trasfondo a un pasaje. Vamos a ver harta hermenéutica, hermano. Entonces, se entendió cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 3:6, por qué él dice, ¿no es cierto?, en sí, porque algunos leen solamente esa parte, que la letra mata, ¿no es cierto?, más el espíritu vivifica. Entendemos que vamos todos bien. La idea es que yo quiero que todos aprendan el desarrollo de este versículo. No sé si quedó claro. ¿Alguna consulta? Mi pastor Máximo, no sé si él tiene algo que tiene. Hermano Patricio, lo que pasa es que en Hebreos 5:12 habla de que debiendo ser ya maestros, es como que está dando la exhortación al conocimiento, Exacto. y aquí Santiago está diciendo no os hagáis muchos maestros. O sea, hay una aparente contradicción, pero como usted dice, cuando uno analiza el texto, se da cuenta que la exhortación, o sea, la contradicción no existe porque aquí no está hablando en contra del conocimiento, sino está Amén. hablando de la responsabilidad que enseña. Eso. Sí, muy bien, mi pastor Máximo. Y es más, si nosotros hacemos una exégesis al capítulo anterior completo, usted se va a dar cuenta claramente, queridos pastores y hermanos, que habla de ética, ¿no es cierto?, a través moral del creyente y ocupa y emplea, ¿no es cierto?, la lengua. O sea, claramente está enfatizando, ¿no es cierto?, en el conocimiento quizás incluso terrenal, porque en el capítulo 3, cuando habla de la lengua también, vemos que ahí había Pablo, pues perdón, por eso Santiago vino a hablar de esa forma. Entonces, muy bien, mi pastor, por ese tema. Ahora, el otro versículo que me gustaría que inmediatamente lo viéramos a tiro, porque ahí vamos a refutar estos tres versículos, hermanos, para que podamos tener eso, que está en 1 Corintios 8. Mi pastor Máximo, si me puede buscar 1 Corintios, capítulo 8, versículo 1-2, vamos a ver claramente que también aquí hay un texto, pero muy mal interpretado y mal usado. Amén, mi hermano. 1 Corintios 8:1 y 2. Amén. Dice, en cuanto a los sacrificados a los ídolos, ¿está bien ese? Sí, sí, está bien. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Amén. Ahora, si hacemos un desarrollo rapidito en este versículo, en estos dos versículos leídos, es fácil y todos lo apelan y dicen de esta manera, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, como diciendo que el conocimiento a uno lo envanece. Ahora, ¿cuáles son las malas interpretaciones comunes de este pasaje? Muchos dicen, estudiar mucho la Biblia te vuelve orgulloso, no le das cabida al amor. Algunos dicen que la teología, también lo veo a decir, que la teología no sirve. Y algunos, que sobre todo en estas, se puede decir, los que predican un evangelio romanticista, que yo le digo, o liberal, dicen, lo que importa es amar. Más que aprender, Dios nos lleva a amar.
Ahora, ellos dicen, y se conectan inmediatamente también con el otro versículo que leímos, que dice que la letra mata, ¿ya? Pero ¿qué significa realmente este pasaje bíblico? Si alguien me quiere ayudar, ¿qué significa o tiene, o cómo puede interpretar? No, no se preocupe, mi hermano, si usted se equivoca, ¿ya? Aquí estamos para aprender y para que todos podamos dar una opinión, para que veamos el desarrollo exegético del versículo. Dice claramente el Amén, amén. conocimiento envanece. Mi hermano Franco, Amén. mi hermano Jorge, amén. Sí, ¿Qué me entiende escucha. usted por esto? ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. Lo que pasa es que, bueno, cuando se dice que la letra mata, que, bueno, no había hombre capaz de poder ejecutar la ley. El apóstol Pablo dijo en Romanos capítulo 7, cuando habla de miserable de mí que me librará de este cuerpo de muerte, que él teniendo todo el conocimiento de la verdad no lo podía ejecutar. Pero ya cuando llega el Espíritu Santo, Romanos capítulo 8 en adelante, él Amén. dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. O sea, él identifica ya estando o siendo templo del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo ayudaba a poder ejecutar la ley. Pero sin el Espíritu Santo él no podía, aún conociéndola. Exacto, exacto. Muy bien, mi hermano Jorge. Entonces, Pablo, ¿no Amén. es cierto? Como, y lo vemos claramente en la persona de Pablo. Tenía el conocimiento de la ley y en un momento cuando no fue, él no tuvo este nacimiento nuevo en Cristo, ¿no es cierto? Claramente ahí Pablo apela después a ese de la letra mata, pero después vemos un Pablo convertido, ¿no es cierto? Y viviendo la palabra. Amén. Bueno, eso fue gracias a mi hermano Jorge. Ahora, el versículo que estamos tocando, ¿no es cierto? Que es en cuanto a los ídolos, que dice claramente, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento, mire, envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, cómo debe, perdón, aún no sabe nada cómo debe hacerlo. Entonces, ese versículo lo vimos claramente que ahí está muy mal interpretado, y en el contexto el capítulo habla de creyente, y esta es la exégesis de ese versículo, hermano, ¿ya? De 1 Corintios 8, 1, 12. El capítulo habla de creyentes que tenían conocimiento doctrinal correcto, ¿sí? Pero usaban ese conocimiento sin amor a otro. Sabían, pero no edificaban. El problema no estaba en el conocimiento. El problema, ellos tenían conocimiento, pero se olvidaban de lo más importante. Por eso habla claramente que el conocimiento merece, pero el amor edifica. En ese sentido, Pablo lo dice. Ahora, la Biblia en ningún momento rechaza el conocimiento. Al contrario, si alguien tiene, o sea, que es ícono este pasaje, y mucho hemos predicado de este pasaje, o sea, 4:6, ¿qué dice? Hablando sobre el conocimiento, recuerde que hay un conocimiento que viene de parte de Dios. ¿Qué dice Oseas 4:6? Y si alguien me puede ayudar con 2 de Pedro 3:18. Oseas O sea, 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, Pablo, si tomamos los dos versículos, uno está inclinándose quizá al conocimiento que envanece, pero Pablo no lo tomó de esa postura de que el conocimiento bíblico, lo está hablando del conocimiento de la persona, que no aplicaba el fruto del Espíritu, que era el amor. Entonces vemos claramente que Dios aquí, con Osea, le hablándole a la nación de Israel, ¿no es cierto? Dice claramente que mi pueblo pereció porque le faltó ¿qué? El conocimiento. Y ahora, ¿qué dice 2 de Pedro 3:18? Mano Patricio, aquí lo tengo. Mi hermano Alfredo. Mano Franco. Mi hermano Franco. Amén. Sí, dice 2 Pedro 3:18, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, honra y hasta el día de la eternidad. Amén. Amén. ¿Quién es el logo? ¿Quién es la palabra? Jesucristo. O sea, dice claramente el apóstol Pedro que tenemos que crecer en qué? En la gracia y en el conocimiento. ¿Ya? Ahora, entonces el conocimiento, el problema era que esta persona que se estaba dirigiendo al apóstol Pablo, recuerde que después por eso enfatiza, ¿no es cierto? También, hablando a la iglesia de Corintio, porque por la dureza de ellos, que ellos tenían el conocimiento pero no tenían amor.
¿ya? Amor sin conocimiento, para que anotéis, es error y engaño. Conocimiento sin amor es orgullo y dureza. Y cuando nosotros, como habíamos juntado las dos palabras anteriormente, si juntamos el conocimiento y el amor, ¿sabes lo que sale de ahí de eso? Una edificación verdadera, ¿ya? Porque es el fruto, ¿no es cierto?, que todos cristianos tenemos que dar, que el amor, lo vemos en Gálatas, ¿no es cierto?, y más el conocimiento edifica, hay una verdadera edificación, hermano, y es verdadera. Amén. Entonces, aquí en el punto clave tenemos que decir que la letra mata, ¿en qué sentido? Que directamente Pablo estaba dirigiéndose, ¿no es cierto?, a los falsos maestros, también lo apela Santiago, ¿ya? Ahora, yo quiero hacerle una pregunta, hermano. ¿La letra realmente mata, como la habíamos visto en ese punto exegético? ¿El conocimiento es peligroso? Mi hermano No, Samuel. mi hermano, no, mi hermano, mire, que yo estaba justamente trayendo a la memoria lo que dice Romanos, cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, sino que se envanecieron en su razonamiento, profesaron ser sabios y se hicieron necios. Bueno, el tema está es que se envanecen en su razonamiento, en su interpretación, en forma como ellos le dan la interpretación a la letra o a la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Sabe por qué es necesario también que nosotros veamos estos versículos, hermano, detalladamente? Después vamos a hacer un análisis también a muchos versículos que están mal interpretados, sobre todo ese, ¿no es cierto?, donde hay dos o tres en mi nombre congregado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que algunos lo ocupan para ir a estudiar, ir al trabajo. Tenemos que siempre, hermanos, analizar del contexto, número uno, histórico, ¿ya? ¿Por qué Pablo y el principio de la regla de oro de hermenéutica, de interpretación bíblica? ¿Por qué lo dijo? ¿A quién lo dijo? ¿No es cierto? Perdón, ¿quién lo dijo? ¿Por quién lo dijo? ¿Y a quién se lo dijo? ¿Ya? Y esas son las reglas de oro de interpretación. Y cuando no están estos principios, claramente la mayoría de la gente ocupa los versículos a su propio provecho. Entonces, nosotros, en honor a la verdad, no podemos sacar una doctrina basada en nuestro razonamiento, sino apelar al conocimiento que nos entrega la Biblia, ya sea histórico, ¿no es cierto?, ya sea doctrinal, o ya sea, ¿no es cierto?, como, bueno, la Biblia nunca ha sido de interpretación privada. Ya, y eso tenemos que tener muy en cuenta, eso, querido hermano. No sé si mi pastor Máximo quiere apostar en algo, no sé, mi pastor. Yo estaba pensando, hermano Patricio, bueno, uno ha visto muchos casos de hermanos, incluso algunos siervos, que el conocimiento le hace mal, pero no significa que el conocimiento sea malo. Amén. Al contrario, el conocimiento nos hace conocer, valga la redundancia, conocer en profundidad a Dios, y obviamente ese conocimiento tiene que llevarlo a la práctica, porque si no, como dice el pasaje ahí, realmente ahí el conocimiento no permanece en el sentido de que no vivimos a la altura de lo que hemos aprendido. Hay mucha gente, Exacto. cortito hermano, cortito, hay gente que le tiene miedo al instituto bíblico, pues dicen, no, porque conozco una persona que se puso a estudiar y se puso orgullosa, no saluda a nadie, se puso arrogante. Claro, es que eso es intelectualismo bíblico, eso no es conocimiento, eso no es sabiduría de Dios. Hoy día tenemos mucha gente intelectual en el ámbito teológico, sabe Amén. mucho de la Biblia, pero sus actitudes son arrogantes, son soberbias, son altivos, y es porque realmente ellos son gente intelectual de la Biblia, no es gente que tenga conocimiento o sabiduría, porque el conocimiento tiene que, como siempre digo yo, tiene que bajar al corazón. No podemos tener santos sin corazón. Amén. Eh, por eso quería opinar, porque es bonito estudiar, es bueno estudiar. La Biblia nos manda a capacitarnos a todos, a los hermanos, a los pastores, a todos, pero siempre manteniendo una relación con Dios, cosa que mantengamos el corazón sencillo, en humildad, y nunca mirar a los demás bajo el hombro, como a veces sucede cuando la gente se pone intelectual en el sentido bíblico. Eso quería decir, hermano. Amén. Muy bien, mi pastor Máximo. Y es una gran verdad, mi pastor amado. ¿Por qué? Porque yo igual he conocido, de hecho, cuando yo estudié, bueno, esto lo cuento como testimonio, mi pastor, ¿ya?
Cuando yo estudié, me acuerdo, y les comenté yo al principio que muchos estudiaron por tener el más que el conocimiento que le puede ayudar espiritualmente a uno, era para poder jactarse de que habían estudiado o se podían hacer profesores o podían hacerse maestros en teología, cuando eso no es el todo del cristiano. De hecho, imagínese, después de casi 10 años, hermano, recién vengo a buscar yo mi cartón porque yo había visto esto que, disculpe la expresión, una arrogancia en aquellos que sabían, porque sí sabían, pero era lamentable porque, como dice mi pastor Máximo, lo hacen por orgullo, ¿no es cierto? Lo hacen por vanagloria. Entonces, de verdad que Dios nos ayude siempre con todo el conocimiento, de hecho con los títulos que ustedes puedan recibir o que yo también pueda recibir más adelante, nuestra humildad siempre podamos ser íntegro ante Dios. Y ahí lo que dice, pues, mejor, como dice Pablo, y ahí lo tomamos la última frase cuando dice, ¿no es cierto?, sabiendo ser algo mejor, hagamos que no sabemos, que cada día estamos en proceso de aprendizaje. Entonces, y yo le doy por seguro, por ejemplo, yo veo aquí, yo con el respeto que le tengo a mi pastor Máximo, amén, que lo honramos a él, yo sé que él tiene muchas cosas que a mí me faltaría un montón, por ejemplo, número uno, tener un corazón pastoral. Entonces, y él hasta el día de hoy puede también saber que todos los días, o decir que todos los días aprendemos algo nuevo en Cristo. ¿Se da cuenta, por ejemplo? Y yo también quiero hacerle una pregunta. ¿Ustedes en este tiempo han aprendido conceptos nuevos? ¿Han aprendido otras temáticas? ¿No es cierto que se ha visto el reflejo? Mi pastor Francisco, que lo veo que quería opinar, mi pastor. No, amén, hemos aprendido mucho, mi hermano Patricio. Entonces, se da cuenta que nosotros en la vida del cristiano, y de verdad, hermano, nunca vamos a dejar de aprender. Por eso, como decía mi pastor Máximo, algunos son orgullosos, ¿no es cierto? Y de hecho, por eso está mal mirar la teología. De hecho, yo eso trato de pedirle al Señor en mis oraciones, que de todo el conocimiento pueda ser bien equilibrado, ya siendo en lo espiritual, doctrinal y en lo moral. Recuerde que yo fallo en lo doctrinal y hasta ahí nomás queda mi testimonio. Fallo en lo moral y olvídese, hasta ahí va a quedar su testimonio, hermano amado. Queridos líderes, ustedes pueden tener mucho conocimiento, podemos tener mucho conocimiento, pero una pura falla moral nos va a condenar para siempre. Y la gente, como lo dijo un pastor, no sé, no me acuerdo quién lo dijo hace poquito, me gustó lo que dijo, por ejemplo, el hombre puede estar llevando 50 años caminando bien y un puro error, ya sea moral, lo va a condenar para siempre. Y él tomó el caso del pastor que partió a la presencia de Dios, de nuestro pastor Jimmy Schwager. O sea, un puro error que cometió el siervo, cómo le cayeron a piedrazo, cómo le cayeron las piedras. Entonces se da cuenta que puedo tener mucho conocimiento, pero una pura falta moral, hasta ahí nomás quedó mi conocimiento. Entonces por eso es necesario apelar a este equilibrio, hermano amado, de lo doctrinal, espiritual y lo moral. Amén. Ahora, la sabiduría de Dios, tenemos que entender que siempre, para que lo note ahí, la sabiduría de Dios, cuando viene de lo alto, siempre es pura, pacífica y superior a lo terrenal, para que lo anote usted. Por eso dice Santiago 1.5. ¿Qué dice Santiago? Apelando, y mire Santiago, lo que dice en Santiago 1.5. ¿Quién me lo puede leer? Dice la palabra de Dios, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Se da cuenta? O sea, si aquellos que quieran manipular el otro versículo del conocimiento, claramente aquí Santiago está hablando del conocimiento. Se da cuenta que hay un trasfondo en lo que quiere decir en Santiago 3, ¿no es cierto? El pasaje que leímos, ¿no es cierto? Que la letra, perdón, que el conocimiento envanece, ¿no es cierto? O no lo hagamos maestro, perdón, lo que dice en Santiago 3.1, no hagáis maestro. Y aquí dice claramente que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué dice? Pídasela a Dios. Entonces, tenemos que analizar siempre los textos o los pasajes bíblicos, hermano, para no caer en estos errores. ¿Ya? Ahora vamos a seguir, hermano, con la diapositiva. Entonces, promover la sabiduría que proviene de Dios. Amén.
Por eso me gusta también lo que dice el proverbio, que todos lo conocemos, ¿no es cierto? Que el temor del Señor es el principio ¿de qué? De la sabiduría. Amén. ¿Y qué dice Proverbio 2:6 también? Porque el Señor da la sabiduría. Tenemos que entender que de parte de Dios viene la sabiduría. Y cuando hablamos de sabiduría, ¿no es cierto? Hablamos del conocimiento absoluto y pleno en él. Amén. También, como punto número 4, ahí veo una boca, ¿no? Dice advertir contra el uso destructivo de la lengua. Y esto lo vemos en el capítulo 3, versículo 1, ¿no es cierto? En adelante, que muchos han predicado ese tema, ¿ya? También el propósito central de esta carta es denunciar la injusticia social y la parcialidad, ¿ya? También el propósito elemental, ¿no es cierto?, de esta carta de Santiago es llamar a una vida de humildad, obediencia y dependencia de Dios. En este sentido, la carta funciona como un manual de vida cristiana, ¿ya? Donde cada enseñanza apunta a las manifestaciones visibles de una fe auténtica. Por ejemplo, Pablo, ¿no es cierto?, habla de una fe, ¿no es cierto?, que es espiritual, en creer, ¿no es cierto?, que si confesamos el típico versículo Romanos 10:19, ¿no es cierto?, o sea, una fe espiritual que nos lleva a alcanzar la salvación. Pero aquí claramente Santiago habla de una fe manifestada, póngale ahí, Santiago habla de una fe manifestada y que tiene que ser auténtica. ¿Ya? No es que se esté contradiciendo aquí Santiago también por el tema de las obras, porque algunos dicen no somos salvos por obra, pero la fe, ¿no es cierto?, produce también, y la gracia y la salvación produce obras. Amén. Ahora, en el género literario y características estilísticas, ¿ya? La epístola de Santiago se presenta de una forma literaria particular que la distingue de otras cartas del Nuevo Testamento, ¿ya? Su estilo es marcado exhortativo, con una fuente y fuerte énfasis en imperativos y, ¿no es cierto?, llamados directos a la acción. Recuerde que esta es una carta de fundamento de vida cristiana. A diferencia de las epístolas paulinas, no desarrolla largos argumentos teológicos sistemáticos, sino que ofrece una serie de enseñanzas prácticas organizadas en torno a temas recurrentes, a esto llamado, ¿no es cierto?, como lo cotidiano, ¿ya? Ahora, el lenguaje utilizado, disculpe la diapositiva, no me gusta esa boca que sale ahí, pero eso es lo que me tiró la I, hermano, de verdad no me gusta, fea. ¿Te parece esa lengua que sale el terroquero? No me gusta, hermano. Y la intenté hacerla, así que perdóneme, hermano, por esa imagen, ya, no me condene. Ahora, ya, el lenguaje utilizado que ocupa Santiago es un lenguaje vivido, ya, es concreto y en ocasiones confrontacional. Santiago emplea imágenes poderosas, analogías claras, ejemplos cotidianos para comunidades, verdades profundas. Entre sus recursos literarios se encuentran, para que nota ahí, ya en el género literario, se encuentran metáforas, ¿ya? Y esto significa la lengua como fuego, la vida como neblina. Eso es una metáfora, ¿ya? También hace contraste entre la sabiduría terrenal y la sabiduría celestial. También hace preguntas retóricas y paralelismos propios de la literatura hebrea, ¿ya? Recuerde que esta carta estaba directamente, como dijo mi pastor Máximo cuando leyó al principio, ¿a quién estaba dirigida, querido hermano? A las 12 tribus. Los hebreos. ¿Ya? Recuerden que ellos tenían el conocimiento de qué? De la ley, ¿ya? Además, su contenido guarda una estrecha relación con la literatura sapiensal del Antiguo Testamento, especialmente con el libro de los Proverbios, lo que refuerza su carácter práctico y moral. Amén. Ahora, en la teología de la epístola de Santiago se centra en la integridad de la vida cristiana. Uno de sus ejes fundamentales es la relación entre la fe y las obras. Ahora, no como elementos opuestos, sino como realidades inseparables. La fe verdadera, según Santiago, se evidencia en la acción, ¿ya? No se limita a una confesión verbal, sino que produce frutos visibles. ¿Ya? Lejos de contradecir las enseñanzas paulinas sobre la justificación por la fe, anote esto, Santiago aborda una problemática distinta, la falsa profesión de la fe,
que carece de evidencias prácticas, mientras que Pablo combate en el legalismo, Santiago confronta el nominalismo. Ambos en realidad defienden la autenticidad del Evangelio desde perspectivas complementarias. Mi hermano Cristóbal tiene el micrófono encendido. Si lo puede apagar, por favor. ¿Ya? Ahora, los otros temas, si analizamos los temas teológicos relevantes que incluye la Epístola de Santiago, ¿no es cierto? Vemos la perseverancia como resultado de las pruebas, vemos la sabiduría divina como guía para la vida, también vemos la soberanía de Dios en medio de las circunstancias, vemos la responsabilidad moral del creyente, la justicia social como expresión de la fe, la humildad y la dependencia de Dios. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos la revelancia contemporánea, llevándolo al ámbito espiritual o a lo eclesiástico ahora, ¿ya? La actualidad del mensaje de Santiago es innegable. Por eso aquí nosotros refutamos también a aquellos que dicen que la salvación, salvo una vez siendo salvo, somos salvos aunque fallemos, pequemos, aunque tengamos mala conducta. Aquí claramente Santiago nos habla sobre vivir la verdad, de poder exigirnos nosotros mismos como creyentes a poder vivir y a poner por nuestra fe por obra. Amén. Por eso, en un contexto donde la fe puede reducirse a unas declaraciones sin compromiso, su enseñanza se levanta como un llamado urgente a una fe auténtica. La epístola confronta la incoherencia, ¿ya? Y a esto se le llama denunciar con la hipocresía, ¿no es cierto? Perdón, denuncia la hipocresía y exhorta una vida transformada. ¿Ya? Recuerde, confronta la incoherencia, denuncia la hipocresía y exhorta una vida transformada. Para que usted lo anote como relevancias contemporáneas en lo actual de esta epístola. ¿Ya? También vemos los destinarios, que lo habíamos visto, ¿no es cierto? La identificación, lo vemos en Santiago 1.1, como lo había leído mi pastor. Esto indica que la carta está meramente dirigida a creyentes judíos dispersos fuera de Palestina. ¿Ya? Vemos la dispersación, que es la diáspora, hace referencia a los judíos que vivían afuera de Israel, ya producto de exilios anteriores, migraciones económicas y persecuciones. Estos creyentes enfrentaban desafíos tanto culturales como espirituales. Ahora, la estructura, que aquí vamos a tener un panorama más amplio, ¿no es cierto?, de esta carta. A modo de estructura, temática y progresiva, la epístola puede entenderse como un desarrollo progresivo de la fe en acción, ¿ya? Número 1, la fe es aprobada, y esto lo vemos en el capítulo 1. La fe es evidencia en las obras, y esto lo vemos en el capítulo 2. Mire, la fe se manifiesta en hablar y la sabiduría. Capítulo 3. La fe se refleja en la humildad y la dependencia de Dios. Capítulo 4. Y la fe persevera, actúa con justicia y restaura. Y esto lo podemos ver en el capítulo 5. Y esta progresión muestra que la fe abarca todas las dimensiones de la vida. Amén. Y como había leído mi hermano Franco, que se sacó un 7 el lunes, ¿no es cierto?, expuso las 7 fe que existen en el Nuevo Testamento. Ahora, los puntos clave, y aquí vamos a irnos a los puntos doctrinales que tiene esta carta, amén, que es muy linda. ¿Quién me puede leer? Que aquí vamos a ver claramente Santiago 2.17, que vamos a ver fe y obra juntos, porque aquí también hay un dilema. ¿Quién puede leerme Santiago 2.17 para poder entrar un poquito al contexto de esta Amén. doctrina? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe sin obra está muerta. ¿Y cómo pueden justificar esos nuestros amigos salvo siempre salvo? Porque ellos dicen que aunque nosotros, bueno, caigamos quizás número uno, ellos dicen que nunca vamos a caer de la gracia. Pero aquí dice claramente, en la doctrina, ¿no es cierto?, de la fe, hablamos de la justificación, pero también hablamos de práctica. Santiago no contradice a Pablo, sino que completamente, ¿no es cierto?, complementa las enseñanzas sobre la salvación,
afirma claramente que la fe sin obra es muerta, indicando que las obras genuinas son el fruto necesario y la evidencia de una fe viva, no la causa de la salvación. ¿Ya? Ahora, ellos siempre dicen, y la pregunta que también nosotros hacemos, ¿nosotros somos salvos por las obras? No somos salvos. Pero ¿cómo podemos poner la fe y la obra? Y ahí yo veo a alguien. ¿Cómo podemos nosotros poner la fe y la obra? Bueno, Dios dice que, a ver, que nos preparó, no me acuerdo el texto, el texto, pero dice que Dios nos preparó para las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bien. O sea, son obras que Dios preparó para que nosotros, los cristianos, que por la fe hemos recibido a Cristo, andemos en esas obras que Dios preparó para nosotros. Exacto. De hecho, todo va basado en obra, en el trabajo, ¿no es cierto? Dios obró, nosotros como cristianos tenemos que orar. Y recuerde, y anote esto, la Biblia presenta la fe y la obra, anótela ahí, como complementarias en la vida cristiana. Anote eso. ¿Ya? La Biblia presenta la fe y la obra como complementaria en la vida cristiana. Por eso me gusta, si alguien no lo tengo en mente, pero Pablo dice, muéstrame tu fe y yo muestro mis obras por mi fe. Como ese versículo, si alguien lo puede buscar, me puede ayudar con ese versículo. Y Mi alguien, hermano, mi hermano Patricio está aquí mismo en el verso que sigue después del 17, léalo, el verso mi pastor amado. 18. Sí, Amén. El verso 18 dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras ahí está, y yo te mostraré mi fe por mis por mis obras. obras. O sea, claramente Santiago dice, mira, si tu fe es genuina, si tú me dices que eres creyente, que tú eres cristiano, un poco más, pongámoslo de esa forma, ¿vale? Muéstrame tu obra, porque la fe produce buenas obras. Entonces, aquí vemos claramente cómo se armoniza, ¿no es cierto?, la fe y la obra en nosotros. Por eso me gusta lo que dice también el apóstol, ¿no es cierto? Cuando si alguien antiguamente robaba, ya no robe más. Si antes mentía, ya no mienta más. Si antes el que era adúltero, y Jesucristo en el Apocalipsis, Jesucristo glorificado, el que quiera seguir qué, siendo inmundo, siga siendo inmundo. El que quiera ser santo, siga siendo santo. Entonces vemos los contrastes, pero en la fe y en la obra vemos cómo se armoniza. Entonces una doctrina clave y elemental en la epístola de Santiago. ¿Ya? Ahora, las obras, recuerde que son el fruto, y anote eso, son el fruto de la fe. Las buenas obras son el resultado natural y la evidencia de una fe genuina, no la causa de la salvación. ¿Ya? No es la causa de la salvación, pero sí es la obra y el fruto de una fe genuina. Por eso hay una armonía entre Pablo, ¿no es cierto?, y Santiago. Pablo se enfoca en la que la obra, ¿no es cierto?, de la ley no se justifica ante Dios. O sea, Pablo de esa forma lo da a conocer en sus cartas, pero aquí también Santiago, ¿no es cierto?, nos enfoca en que la fe debe ser demostrada públicamente por las acciones. Y a esto se le llama la vida cristiana, hermano. Queridos pastores, líderes, a esto se le llama la verdadera vida cristiana. Amén. Ahora, haciendo un resumen a esto, la fe verdadera produce obra y esas obras son las pruebas de nuestra fe. Nada más que eso. Y como lo leyó mi pastor Patricio, nuestra fe tiene que ir acompañada de buenas obras. Ahora, como número 2, vemos la verdadera sabiduría. Ya la habíamos visto, como habíamos refutado algunos pasajes bíblicos, ya contra con la falsa sabiduría, que es la envidia, entre comillas, y ambición, con la sabiduría divina, que produce humildad, paz, moderación y buenas obras. Amén. Y como puntos clave, también en la doctrina de Santiago, vemos vida y ética y social. ¿Qué significa la palabra ética, hermano? Es súper fácil, hermano. Todos tenemos que tener ética. ¿Han escuchado esa palabra antes?
Ya, cuando se habla de ética, ya sea en cualquiera de sus sentidos, ya sea filosófico, religioso, hermano, ya cultural, se refiere meramente, para que no y la ética significa las conductas humanas, ¿ya? Eso nomás. Es cual lo que se dedica a estudiar las conductas humanas, ¿ya? Hay unos libros muy buenos que hay de ética del cristiano, siempre se enfocan a las conductas más que nada. Ya eso significa ética, ya hace un llamado a la coherencia, condenando el favoritismo hacia los ricos, la opresión de los pobres y la falta de caridad. También vemos como doctrina Santiago, vemos, ¿no es cierto?, el control de la lengua. Enfatiza que el dominio de la lengua es una señal de madurez espiritual y integridad. Bueno, el sermón que ahí nos da, yo de verdad esta carta del capítulo 3, yo lo veo como un sermón que nos da Santiago, porque enfatiza mucho sobre el tema del dominio, ¿no es cierto?, de la lengua. Ahora, también vemos como doctrina clave la perseverancia en las pruebas. Exhorta a los creyentes a tener alegría, paciencia durante la dificultad, considerándola una de las formas de probar la fe y desarrollar madurez. Ahora yo quiero hacer una pregunta bien, se puede decir, cotidiana. Por ejemplo, hace poquito yo escuché a un hermano, un poquito estaba congojado, y esto pasa siempre cuando se convierten, hermanos. Por ejemplo, siempre cuando se convierte a alguien, inmediatamente empieza a ser aprobado. ¿Se da cuenta que o quieren ir al bautismo de las aguas? Inmediatamente el enemigo se levanta. ¿Por qué usted cree que son necesarias? Yo esta pregunta me gustaría hacérsela, no sé si algún pastor me pueda responder. ¿Por qué es muy necesaria las pruebas en el cristiano? Ahí que lo vea mi pastor Josué, si los puede ayudar. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar llevar pruebas? Amén. Bueno, son diversos aspectos, hermano, porque la fe, dice, la palabra habla acerca de la prueba de fe, ¿no? No, mucho confundimos prueba de fe con consecuencias de malas decisiones, ¿no? Pero la fe necesita ser probada porque todo tiene que evaluarse si tiene valor o no, como dice Santiago, ¿no? Por ejemplo, cuando un niño no le puede dar un examen de kindergarten, no puede darle un examen de egresado de universidad, o a un muchacho que sale del colegio no le puede dar una tarea de un profesional. O sea, todo va de acuerdo al conocimiento. Entonces, las pruebas permiten que uno vaya desarrollando haciendo crecer, digamos, los músculos de la fe en el cristiano. Entonces, un nuevo creyente tiene que ser, o todos vamos a ser sí o sí probados para mostrar nuestra perseverancia en quien hemos creído, ¿no? Amén. Eso es, hermano. Amén. Muy bien. Por Hermano, ejemplo, pero también puedo decir algo. hermana Miluska, sí, dígame. Sí, la prueba de fe, como dices tú, las pruebas también nos produce paciencia y Exacto. madurez espiritual, ¿no? Amén. Muy bien. Para fortalecer nuestra fe. Eso es, bueno, lo quería decir. En el desarrollo ya bíblico, las pruebas, nosotros tenemos que entender que siempre van a haber perspectivas o puntos clave, ¿no es cierto? ¿Por qué se habla quizás de las pruebas o de alguna doctrina? ¿Ya? En el tema de las pruebas, siempre Dios como punto número uno, anótelo ahí si gusta, es refinar nuestra fe. Las pruebas demuestran la autenticidad de la fe, ¿ya? Por eso hay un pasaje que lo asimila al oro, que es probado por el fuego, lo que resulta en una alabanza y en gloria hacia Dios. Recuerde, es refinar nuestra fe. También en el aspecto de la prueba, nos lleva en el desarrollo de la santificación, vemos el desarrollo o también el carácter, ¿ya? A veces las mismas pruebas son para poder moldear nuestro carácter. Elimina orgullo, el egoísmo, ¿no es cierto? Y Dios va moldeando al creyente. También las pruebas, ¿sabe lo que produce? Perseverancia. Perseverancia. Las dificultades enseñan paciencia y confianza constante en Dios. No solo en los momentos buenos, sino que perseveramos también en los tiempos difíciles. Por eso me gusta lo que dice el apóstol Pablo.
Alabaré solamente a Dios en mi gozo, alabaré solamente a Dios, ¿no es cierto?, en mis tribulaciones, en todo momento. Y por eso Pablo después Patricia dice, si hay alguien que esté triste, órele a Dios. Y si hay alguien que esté contento, alabe a Dios. Pero vemos constantemente al apóstol Pablo la perseverancia de un cristiano en los momentos difíciles. Entonces, la perseverancia en las pruebas, ¿no es cierto?, las pruebas producen perseverancia, ¿no es cierto?, desarrolla el carácter del cristiano y refina nuestra fe. Y lo más lindo que el verdadero creyente se acerca a Dios. Las pruebas preparan al cristiano para un propósito mayor o en la enseñanza de la sabiduría. Ahora, yo quiero hacer una pregunta basado en esto, hermanos, también. Mi hermano Franco, ¿usted cree que las emociones son malas? No, mi hermano, porque bíblicamente cuando hay un verdadero arrepentimiento, también hay emoción. Entonces, Muy un bien. arrepentimiento sin emoción no está completo. Exacto, exacto. Muy bien, muy buen punto. El inicio de la conversión, mi hermano Franco, muy bien. Por ejemplo, algunos he escuchado decir, mi hermano Samuel, ¿no se quiere aportar algo? Ya que lo veo justo, es que aquí me aparece cuando prende los micrófonos. Entonces salen prendidos. Ah, ya. Ya. Pero Patricio, Mi pastor Francisco, las pruebas igual nos muestran quién somos en Cristo también, po. sí, amén. Porque si usted se va al Antiguo Testamento, cuando Dios llevó al pueblo de Israel al desierto, dice que lo probó, lo afligió, ¿y para qué? Para que se dieran cuenta cómo estaban delante de Dios. Exacto. Para ver su perseverancia, la fe. La perseverancia, la fe, porque a veces Exacto, decimos tenemos fe, pero en la prueba nos refleja a veces que no es tanto la fe que tenemos. exacto. Ahora, lo que le estaba explicando yo sobre el tema de la emoción, muy bien, mi pastor Francisco. Muy buena, se puede decir, acotación. Por ejemplo, siempre se dice que sobre el tema de las emociones, y este yo la otra vez saqué un tema muy lindo sobre el tema de las emociones, porque algunos dicen que las emociones son malas. De hecho, hermano, todos sabemos que, bueno, los que hemos recibido el Espíritu Santo y como el hermano Franco, también se adelantó muy bien lo que él me expuso. Dios, cuando Dios se hace sentir en el hombre, se viene en el proceso de inicio sobre una emoción, ya sea del quebrantamiento. Recuerde que el estar, a ver si me está. Ya, sí, mi pastor Máximo, ni un problema. Ya. Entonces, vemos que la emoción parte del inicio. La otra vez un hermano me dijo, no, pero ¿cómo si las emociones no son buenas? Hermano, para empezar, número uno, Dios en su atributo, Dios nos puso a nosotros emociones, nos puso el gozo, nos puso el hombre se entristece. Pero aquí viene en cómo nosotros poder salir de quizás de una mala emoción. Por ejemplo, en el tema de que nosotros nos enojamos, por ejemplo, ya, todos nos enojamos, todos pasamos un proceso, ¿no es cierto?, de irritamiento, se nos sube la presión, no los tomamos el inalapril, algunos no se toman, ya, y anda un poquito con su, ¿no es cierto?, la cabeza un poquito media irritada, pongámoslo de ese sentido. El tema es que nosotros podemos tener una mala emoción, pero el tema es cómo nosotros vamos a llevar esa emoción. Me explico. Por ejemplo, una persona que esté triste, ¿qué tiene que hacer? Buscar a Dios, irse a la rodilla. Entonces, de cada emoción adversa que nosotros podamos tener, tenemos que sacarle provecho. Por ejemplo, si yo estoy contento, ¿qué tengo que hacer? Alabo a Dios con más ganas. Pero en las pruebas, hermano, cuando uno está triste, cuando uno está melancólico, cuando uno está quebrantado del espíritu, cuando muchas veces nosotros cuando estamos pasando un proceso difícil, queridos hermanos, no hay ni palabras que salen de nuestra boca, ¿no es cierto? Porque es tanto quizás la angustia o algunos pasan un proceso tan fuerte que no hay ni siquiera palabras para poder expresar estas emociones. Entonces, cuando Dios, yo digo que Dios también saca provecho de esta situación, porque es donde más el hombre o el cristiano tiene que acercarse a Dios, es donde más está propenso. En un momento Pablo dijo, ya estaba como hastiado, he hecho varias rogativas al Señor para que me saque este aguijón. O sea, como que quería a Dios sí o sí, Señor, ya, pues si estoy sirviendo, hago milagros, pongámoslo en la persona de Pablo. Pablo era un hombre que hacía milagros y no hacía cualquier milagro, hermano. Nuestro hermano Pablo era un hombre que los milagros le seguían, las liberaciones, o sea, hacía cosas grandes,
Pero él después vemos a un Pablo haciendo rogativa, apelando que sus emociones estaban por el suelo porque tenía unos aguijones en la carne. Entonces Pablo no entendía que en ese proceso de prueba, en ese proceso, ¿no es cierto?, de tener quizás la moral un poquito baja, la emoción es baja, viene la voz de Dios y le dice, ¿qué le dice? Bástate de mi gracia porque yo en las debilidades me perfecciono. O sea, cuando yo veo a una persona que está enojada, y bueno, ¿quién hace esto? Que el que esté enojado va a hacer una oración. Entonces, el tema es que nosotros tenemos que aprovechar nuestras emociones. Dios nos hizo con emociones. De hecho, en un momento yo le dije a este hermano que me decía, no, es que las emociones son malas. No, hermano, tenemos que sacar buena, incluso ya sea de un gozo. Si yo me siento feliz, empiezo a adorar a Dios, como decía mi hermano Franco, yo llego al corazón de Dios con alegría hasta que viene la presencia de Dios y le abro el corazón, se derrama y después viene el quebranto, empiezo a llorar, empiezan a fluir. O sea, se da cuenta que Dios en esa situación saca también provecho porque Dios se apega a nosotros, hermano. Entonces el problema no está en la emoción, el tema es cómo nosotros llevamos la emoción. Y yo le dije a este hermano, hermano, no diga más que las emociones son malas, porque las emociones, Dios nos hizo con emociones. En un momento, cuando Dios estaba el paralítico, lo bajaron del techo, ¿no es cierto? Vienen su amigo y lo traen y lo bajan de la azotea, ¿no es cierto? Del techo y lo bajan. El Señor, ¿qué le dice? Ten ánimo. A la mujer con el flujo de sangre, ¿qué le dijo? Ten ánimo. O sea, vemos claramente activándose las emociones y a través de los labios de nuestro Señor hablando de emociones. Pablo, en todas sus cartas, sobre todo en Hechos, que se encontraba triste, en hambruna, ¿no es cierto?, en escasez, ¿cómo se llama?, en soledad, en prisiones. Pablo en todo momento supo aprovechar sus emociones. ¿Por qué? Porque viene la voz de Dios y le dice, Pablo, bástate de mi gracia. Entonces entendamos, hermano, que la prueba nos produce perseverancia y a través de las pruebas vas a salir más a flote el tema de las emociones. Pero nosotros como hijos de Dios, y yo esta pregunta que le hago, mi hermano, mi pastor Patricio, si usted está enojado, hagamos que está muy enojado, ¿qué tiene que hacer usted? Le respondo mi hermano Patricio. Bueno, voy a contestarle bíblicamente también, ya que estamos estudiando el libro de Santiago, también la epístola de Santiago. En el mismo capítulo 5, me parece por el versículo 13, dice, ¿está alguno afligido o está alguno triste? Haga oración. Amén. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Entonces quiero, antes de responderle también la pregunta, las emociones son el asiento, son la expresión que nosotros tenemos, manifestamos. Con respecto, por ejemplo, si yo estoy molesto, enojado, tengo que cuidarme porque ahí que no afloren, ¿no es cierto?, las obras de la carne, como habla Gálatas capítulo 5, me parece por ahí por el versículo 22, por ahí, ¿no es cierto? Entonces yo trato de controlarme, manejarme, controlar la situación. A veces reaccionamos de forma impulsiva, ¿no es cierto? Y eso también es una reacción a nuestra emoción. Referente, escuchaba un poquitito lo que usted decía, que un hermano decía que las emociones son malas. Lo que pasa es que a veces lo sacamos un poquitito fuera de contexto y algunos lo asocian más bien al movimiento carismático ¿no es cierto?, de mover del Espíritu Claro. Santo, a pesar de que no es lo que estamos hablando, pero algunos dicen, no, es que te emocionaste, no es que esto... a veces lo llevan o muchas veces ¿no es cierto?, lo llevan mucho al campo del movimiento carismático, Claro. amén, de los mover del Espíritu Santo, ¿me entiendes? Pero sin duda que nosotros somos hombres que estamos expresando emociones desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, porque cuando vamos a la oración, porque cuando nos vamos a orar al Señor, y va a llegar un momento que estamos en la intimidad, Dios viene, Dios nos visita, cuando nos quebranta el Señor y lloramos, ya ¿no es cierto?, una expresión de una emoción que sentimos. O sea, reafirmo un poquitito lo que usted dice, que emocionarse no es malo, todo lo contrario. Es extraño cuando alguien no muestra ninguna expresión, ¿no es cierto?, de emoción, ya sea de alegría, ya sea de tristeza. Entonces, creo que
la emoción, expresar algo. A veces también personas que no expresan muchas veces lo que sienten también es malo, porque a veces se comprimen tanto que el momento ahora que usted me pregunta del enojo, que de repente cuando reaccionan frente a una eventualidad fuerte, a veces reaccionan mal y reaccionamos a veces de forma prepotente, impulsiva. Entonces, yo lamento, mi hermano Patricio y mis pastores amados presentes, disculpen, un poquito, mis hermanos, mis hermanas, soy un hombre muy sentimental. A veces no sé si eso como pastor hoy día, como líder también de una iglesia, a veces no sé si me juega en contra o me hace bien. Y a veces o cuando no me contesta, por ejemplo, voy a graficar así, le hablo al pastor y pasan 2 días y no responde. Y es cierto, y yo he hecho esa expresión y le digo, pucha, me dejó visto. Y yo digo, no sé si será un defecto que tengo o una, pero soy demasiado sentimental. Claro. Y uno expresa, ¿no es cierto?, emociones, me pongo triste y muchas veces, ¿no es cierto?, voy y le pregunto, pastor, ¿qué pasó? ¿Por qué no me llamó? Y creo que también de esa forma también vamos nosotros expresando emociones. Lo bueno es tratar de controlarla y manejarla, como decía usted, ¿qué hago? Trato de no enojarme, piro 3, 4 veces, clamo al Señor primero, cuento hasta 10 y después ya, ¿no es cierto?, trato de reaccionar, pero trato de no hacerlo de una forma impulsiva porque, como decía usted, hablábamos hace un poquito atrás, ¿no es cierto?, de lo que era la conducta, ¿no es cierto? La conducta, entonces tenemos que tratar de manejarnos bien en esa área. Amén. Muy bien, mi pastor. Amén. Muy bien, muy bien. Lo tomó bíblicamente y lo llevó a lo cotidiano. Amén. Ahora, y aquí es donde yo quiero llegar también, mi pastor. Muy bien, muchas gracias, mi pastor Patricio, sobre el tema, como él decía, en el tema de dominar la emoción. Tenemos emoción, sí, sacamos provecho de la emoción, sí, pero las emociones, y aquí yo quiero, hermano, entrar a un campo. Las emociones a nosotros nos los pueden denominar, o sea, dominar. Me explico. Cuando mis emociones a mí me dominan, yo me siento acongojado y no voy a la iglesia. Un día amanezco bien, quiero ir a la iglesia, al otro día amanezco mal y no quiero ir a la iglesia. ¿Sabía usted que ahí no lo está dominando, no es cierto, el espíritu, sino Jesús, emoción y su carne? ¿Y sabe cuándo sobre todo esto pasa, hermano? Por ejemplo, vamos a hablar eclesiásticamente, no quiero llevarlo al ámbito secular. Por ejemplo, hay personas que no van a la iglesia porque un hermano lo miró feo. Entonces, como él lo miró feo al hermano o le dijo algo, se siente en su corazón y no va a la iglesia, como que si Dios tuviera la culpa. Entonces, ahí viene el concepto, ¿no es cierto?, cuando decimos que las emociones son malas. Ahora, yo siempre le dije, y yo le dije a este hermano, cuando usted hable de las emociones, hable de una forma, se puede decir, que a nosotros las emociones no los dominan, ¿ya? Pero todo parte de una emoción, hermano. Lo vuelvo a decir, la emoción es mala cuando yo me dejo dominar por ella. Y ahí se aplica lo que dice Jeremías 17:9, cuando dice que el corazón del hombre es engañador y perverso. ¿Quién lo conocerá? Se ha dado cuenta, por ejemplo, a todos los que estamos acá, todos nuestros hermanos pastores, hermanas, a todos le ha pasado que alguno dice, no es cierto, mi pastor Patricio, el día de mañana yo voy a ir para allá, o ya, por ejemplo, mi pastor que voy a ir a la cárcel, pero se da cuenta que de repente la carne, uno a un día está todo motivado y de repente la carne amanece cansada, amanece enferma y nos juega la traición, las emociones y dice, no, ¿sabes qué? No, no voy a ir nada. Entonces ahí viene la lucha, que a nosotros no podemos dejarnos dominar por nuestras emociones. Por eso el verdadero cristiano se congrega lloviendo, se congrega enojado, se congrega feliz, se tiene que congregar irritado, porque por naturaleza nosotros, se puede decir, damos a conocer emociones, salen las emociones de nosotros. ¿Y sabe por qué se lo digo, hermano? Porque si hablamos del tema de las emociones en la persona de Cristo, ¿sabía usted que Jesús lloró? ¿Sabía usted que Jesús sintió indignación? Jesús sintió compasión, sintió tristeza. Él demostró sus emociones. Podemos ver, ¿no es cierto?, que lloró 3 veces con Lázaro, Getsemaní y por Jerusalén.
Ahora, el problema es cuando a nosotros, ¿no es cierto?, nos dominan las emociones. Y ese es un problema que pasa en cristianos inmaduros. Un día me enojó, se enojó el hermano conmigo, no me saludó y no va a la iglesia. Como que si Dios tuviera la culpa de nuestros impulsos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Amén. Cuando nosotros deberíamos llevar y someter nuestras emociones, incluso nuestros pensamientos. ¿Se da cuenta que las emociones ahí se convierte en, ¿no es cierto?, en mal? Lo vuelvo a decir, cuando usted está en alabanza, en adoración, y empieza su corazón a entristecerse, empieza a quebrantarse, y viene el Espíritu Santo, empezamos a botar las lágrimas. Todo inicia de una emoción. Pero no los dejamos guiar por la emoción o no los dejamos, se puede decir, dominar por la emoción, sino que a través de esa, ¿no es cierto?, emoción del corazón quebrantado viene el Espíritu Santo y ya no me trabaja la emoción, sino que el Espíritu Santo obra en mi vida. Y ya no es mi emoción, porque el Espíritu Santo me está quebrantando, el Espíritu Santo está compungiendo mi corazón, está trabajando en mí. Entonces, como dijo mi hermano Franco, que me gustó mucho, es el inicio a una adoración, es el inicio a una intimidad con Dios. Pero lo lindo cuando viene el Espíritu Santo, hermano, toma dominio de nuestro ser y ya no es una emoción, sino que el mismo Espíritu trabajando en la vida del hombre. Por eso Pablo le dice que no tenemos que vivir en la carne, sino en el Espíritu. O sea, estar con Dios es la comunión. Ahora, como indicadores, es la emoción, nos guía, pero no debe dominarla. Las emociones no nos pueden dominar a nosotros, hermano. Y este es el factor esencial de poder conocer a un cristiano no débil, sino inmaduro. En nuestra hilera, en todo, vemos esto, hermano. Cristianos inmaduros. Ahora, con este conocimiento que nosotros estamos absorbiendo, nosotros tenemos que edificar. Decir, hermano, mira, quizás tú no estás congregándote y tú me dijiste que no porque un hermano te miró feo, no te... Porque pasa, hermano, estos casos son cotidianos en la iglesia. Son muy cotidianos y no podemos, se puede decir, mirar lo ajeno a esta situación. Sobre todo nuestros pastores, nuestros líderes. Porque hay gente en nuestra iglesia A, B y C. Entonces ahí nosotros tenemos que saber cómo llevar las situaciones. Porque las emociones, algunos hermanos son, de hecho hay un libro muy bueno que mi esposa lo leyó y yo leí un poco nomás. ¿Cómo se llama la de Tilla Hayer ya, el temperamento de las personas que son cuatro? ¿Y cuáles son? Unos que son el sanguíneo, el melancólico, el flemático y el... Ya, pero ya, mi esposa, Colérico. el colérico, muy bien, mi pastor Josué. No sé si ha estudiado de estas cuatro, pero oiga, ese libro, Sí, hermano, sí. sí, oiga, pero muy bueno el libro, se llama de Tilla Hayer, El temperamento del cristiano. Si lo puede descargar, de hecho está el grupo, pídaselo, hermano, y usted va a saber qué tipo de temperamento usted tiene, a pesar de que los cuatro son manifiestos en el hombre, pero es muy bueno el libro porque no habla de lo cotidiano, de nuestra vida, de nuestra esencia como humanidad, como persona, hermano. Entonces, muchas veces las pruebas vienen, ¿no es cierto?, para poder refinar nuestra fe, para poder refinar nuestro ser también. Y recuerde que las emociones son parte de la creación. Dios nos creó seres con emoción. Y Dios también tiene emoción. Dios se enoja, se ira, Dios se alegra. Dios no tolera el pecado, se indigna, se arrepintió. Oiga, imagínese lo que dijo Dios cuando estuvo con Noé, se arrepintió. O sea, bueno, y hay otro tema, perdón, Bueno, Patricio, mi hermano, eh, sí quería aportarle algo a lo que usted estaba diciendo. amén. Nosotros no podemos negar que Pedro amaba al Señor. No Sí, podemos negarlo. Pero él, por sus emociones, también se equivocó. Y amén. le dijo al maestro que no vaya a Jerusalén porque lo iban a matar. Lo hizo con buenas intenciones, pero sus emociones lo llevaron también a equivocarse. Sí, amén. Muy bien, Hermano, mi ¿puedo hermano. agregar algo?
Sí, por supuesto, mi pastor Josué. Ya, Estamos en mire, diálogo. hay una mentalidad en el cristianismo que sucede que cuando aceptamos a Jesucristo ya creemos que hemos pasado a un nivel de ángel, ¿no? Que a Claro. algunos hasta les salen las alas y las plumas. Aleluya. Entonces nos creemos tan perfectos que ya creemos que las emociones son malas, pero no nos olvidamos que somos seres humanos. O sea, Imperfecto. tenemos nuestro intelecto, nuestra voluntad y las emociones, y todo eso vive con nosotros, convive en nosotros. Por eso Pablo dice en Gálatas que las obras de la carne o la carne siempre va a luchar contra el espíritu. La idea es de que el espíritu, la palabra de Dios y el Espíritu Santo controle nuestro espíritu para que nuestra alma sea influenciada por la gracia de Dios y nosotros podamos, como dice usted, dominar nuestras emociones. Ahora, con respecto también por ejemplo, nosotros tenemos, siendo cristianos, tenemos miedo. A veces el temor nos quiere invadir, pero superamos, ¿no? Entonces también, por ejemplo, el enojo es malo. Muchos dirán, no, pero el enojo es malo. No, cuando yo ordeno algo que hagan en el trabajo o en mi casa y no lo hace, me voy a enojar. No voy a decir feliz, ah, qué alegría. Oye, qué bien que no Claro. le hayan hecho. No, me voy a enojar porque es un enojo correcto. Justo, igual que Jesús se enojó y volteó Exacto. las monedas en el templo, El ¿no? O tiempo. sea, hay emociones que nosotros vamos a tener que canalizar, ¿no? Y también no dejarnos dominar por ellas. Eso no me quería. Muy Gracias, bien, hermano. muy bien, mi pastor Josué. Como usted lo tomó como ejemplo, Jesús se enojó, obviamente. O sea, obviamente nosotros no nos vamos a reír por la injusticia. Entonces, claramente tenemos que ser, ¿no es cierto?, poder llevarlo a dominar las emociones. Ahora, y esto es un tip, y quiero que lo anoten, los que están anotando y tomando apuntes. ¿Cómo manejar las emociones según la Biblia? ¿Cómo manejar las emociones según la Biblia? Y son tres, ¿ya? Número uno, identificarlas y reconocerlas. Y sin negarlas, ¿ya? Anótelo. ¿Cómo manejar las emociones según la Biblia? Número uno, identificarlas y reconocerlas sin negarlas, ¿ya? Número dos, después de reconocerla y sin negarla, llevarlas a Dios. Anote ahí como número dos. ¿Cómo manejar la emoción? Llevarlas a Dios en oración, ¿no es cierto? Y escudriñar por qué nos sentimos así. Póngale ahí. Y número tres, renovar la mente. ¿Con qué? ¿Me puede decir usted, hermano? ¿Plantándole un chip de Elon Musk? No, con la palabra de Dios, para que la verdad dirija nuestras acciones. Póngala ahí. Renovar la mente con la palabra de Dios para que las verdades, ¿no es cierto?, sean dirigidas nuestras acciones y no las emociones. Ahora, a esto se llama, hermano, bueno, estamos haciendo un poquito de clase de psicología, porque esto es todo meramente basado, el tema de la emoción también cuando la llevamos a trabajar en el ámbito de la salud emocional. ¿Ya? A esto en lo natural se le llama la salud emocional, ¿ya? Ahí entra, como dijo mi pastor, los temores, las crisis de pánico, entra, ¿no es cierto?, angustia, ¿cómo se llama esta que está muy común ahora? Este tema de la angustia, la depresión. Bueno, todos vimos el caso que salió hace poquito de esta niña que pidió la eutanasia, ¿cierto? Allá en España me parece que fue, en España me parece. No sé ni cuántos años tenía la jovencita. 25 años, dice mi esposa. Imagínese, hermano, tomar una decisión porque sus emociones estaban por el suelo. Amén. Entonces, vemos claramente en esta, se da cuenta que esta epístola es muy linda, nos habla de ética cristiana, nos lleva a cosas muy lindas. Ahora, también vemos la perseverancia en las pruebas, tocándose a ella, y vemos la oración y la vida de fe. Promueve la oración constante, ¿no es cierto? La unción de los enfermos y una vida sin doblez. Y a esto se le llama integridad. Ya vamos a estar terminando, hermano. Como conclusión principal de la carta de Santiago es que la verdadera fe debe manifestarse a través de una conducta coherente y acciones concretas. De lo contrario, se considera una fe muerta. Ahora, este libro no busca presentar una teoría abstracta sobre Dios, sino ofrecer un manual práctico para que los creyentes vivan de acuerdo con la sabiduría de Jesús en medio de las pruebas. Amén.
¿Te gustó la conclusión? Muy buena. Amén. Así que, bueno, eso sería alguna pregunta, alguien que quiera acotar, hermano, basada esta carta, que está linda, hermano, que es de pura ética cristiana, hermano. Cuando usted quiera hablar de ética cristiana, váyase al libro de Santiago, algo cotidiano, fundamento de vida cristiana. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermano. No sé si alguien quiera acotar algo también, queridos hermanos. No sé si hay alguien ahí que quiera acotar, si le gustó la carta de Santiago o algo. Amén. A veces sobre las emociones, mi hermano Pariso, la confundimos por nuestros deberes. Por ejemplo, Aleluya. cuando algunos dicen, yo siento orar, yo siento de bendecir, siento, es por la emoción y a veces no, pues son deberes Bien, de muy nuestra fe. bien. Oiga, muy buen punto. Sí, porque eso pasa y es cotidiano en nuestra asamblea. ¿Sabes qué? Siento de orar. O sea, que cuando se entera nomás, uno lo hace. ¿Sabes qué? Siento de leer la Biblia. O siento de ofrendar. Ahí ya estamos, ahí la emoción lo está dominando, porque se supone que si yo voy a orar, no tengo que orar por la emoción, po. ¿Se da cuenta? Si yo voy a dar, no tiene que ser por la emoción. Si yo voy a diezmar, no tiene que ser por la emoción. O sea, uno, porque me lo exige la Biblia y otro porque es mandato de Dios. Y otra más también, que la obediencia produce en nosotros paciencia y produce también, ¿no es cierto?, la certeza en nosotros, po. Muy buen punto, Incluso, mi pastor incluso a veces, Francisco. incluso hasta en los servicios, mi hermano Patricio, a veces por la emoción, dice, cuando están bien, yo sentía a Dios, pero a veces cuando andan mal emocionalmente, no sentía a Dios bien, hasta en esa área se Aleluya. confunde. Sí, sí, muy bien, mi pastor Francisco. Pasaba la emoción, muy, muy bien. Sentía a Dios nomás, o sea, no, si Dios está en todos lados, lo ideal es que Dios siempre podamos estar sintiéndolo ahí y que no sea una emoción. Y el tema de la emoción, hermano, pasó mucho en la iglesia de Corintio, también pasa mucho este tema. Quizá el día de mañana podríamos hacer una clase de ética sobre el tema de llevándolo a los dones, ¿ya? Porque hay manipulación, también hay legalismo, hay de algunos sacan provecho de estas emociones. De hecho, algunos pueden hacer mover hasta masa las emociones, sobre todo en estas iglesias neopentecostales, mueven estadios y les trabajan la emoción. Amén. Pero es lindo cuando viene la emoción, se trabaja, obviamente, como dijimos en la clase, ¿no es cierto? Parte de una emoción, pero la emoción después no tiene que dominar. Tiene que dominar en nosotros el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ya. Vamos, Amén. amén. Vamos a orar. Amén. Así que veo ahí a, a mi, ya mi hermano Alfredo, que lo veo ahí. Dios me lo bendiga, mi hermano Alfredo, Amén. para Amén, entregarte mi la hermano. oración. Dios les bendiga grande, poderosamente. Buena la clase, hermano Patricio, en verdad me gocé. Y bueno, edificante como siempre, la gloria de Dios. Vamos Amén. a orar a Dios para despedir. Bendito Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en este día. Gracias por esta oportunidad maravillosa, gloriosa que nos permitiste, Dios amado, junto a mi hermano Patricio, los pastores, los hermanos presentes en esta clase el día de hoy, miércoles, Padre, esperando que sea de gran bendición para nuestras vidas, los apuntes, Señor, para el día de mañana, conforme a tu voluntad, para la necesidad del creyente, conforme a tu voluntad. Yo creo, Padre, que estas enseñanzas cotidianas, día tras día, en cada clase edificante, serán de gran provecho, de gran bendición para nuestra vida el día de mañana, Padre. Bendice a mi hermano Patricio, a su familia. Dale en parte conocimiento, sabiduría. Ayúdalo, cúbrelo con tu sangre, guárdalo, Padre, y que el lunes que viene, si usted no ha venido, Padre, podamos por este mismo medio poder gozarnos a través de tu palabra y de enseñanza para gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Dios le bendiga, querido hermano Alfredo. Vamos a dejar Amén. de grabar inmediatamente. Si me dan un segundito, voy a dejar de grabar al tiro.